Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento justamente de experimentar, una rica comida. Y esta vez vamos a dar espacio justamente a nuestra fruta, la guayaba. Siempre digo que Paraguay es un país bendecido donde uno se tropieza con frutas naturales riquísimas, sabrosas y por sobre todas las cosas muy nutritivas y que aportan de hecho buenos nutrientes a nuestra alimentación. Y una de estas frutas es justamente la guayaba. Por supuesto hay países de que conocen esta fruta de una manera industrializada, pero nosotros tenemos aquí la posibilidad incluso de, hacer y utilizar en lo que uno quiera. Por eso se me ocurre justamente fusionar con una preparación salada, porque por lo general hay personas que se ocupan siempre en preparar nada más una rica compota, una rica mermelada, un rico sirop en base a esta fruta en tiempos, repito, que se tiene en abundancia. Pero hoy en día también uno puede fusionar con la parte salada lo que es esta rica fruta. Y bueno, y por supuesto a eso no va a estar ausente lo que es el uso de nuestra guayaba. Una vez vi justamente un carpaccio de guayaba con queso mozzarella, con un aderezo en base a jengibre y ya no recuerdo qué ingrediente. Creo que era rábano espectacular. Me pareció justamente, no probé, aclaro, pero de hecho me pareció una fusión muy interesante porque si bien la guayaba es una fruta, no es tan dulce, ligeramente ácida con el queso y con un aderezo en base a jengibre y un poco a rábano picante, creo que habrá quedado muy bien. Pero vamos a experimentar hoy a nuestro estilo. Vamos a hacer con una rica pechuguita de pollo. Por eso justamente nuestra receta de hoy reza pechuga de pollo en salsa de guayaba y los ingredientes, director, son estos. Para esta pechuga en salsa de guayabas vamos a necesitar 250 gramos de pechuga de pollo, 30 gramos de manteca, 3 frutas de guayabas medianas, sal fina, pimienta negra craseada, 100 centímetros cúbicos de caldo de gallina y medio mazo de cebollita de verde. Bueno, muy bien, ya está, listo, ya presto acá, tengo todo para empezar la elaboración, ya tienen ustedes la lista de ingredientes en pantalla, le falta la fruta de guayaba, tiene la pechuguita de pollo en la nevera, tiene la pechuga de pollo en la heladera, corra, que estoy tan seguro que la vecina tendrá justamente una fruta de guayaba y que no le va a negar en ningún momento, Así que empecemos rápidamente, sartén que ya le voy dándole justamente su temperatura adecuada, y vamos a empezar a manipular primero la pechuguita de pollo. Tengo una pechuga de pollo acá que está congeladita, pero eso no me importa, Igualmente, repito, y eso les comento a ustedes más o menos para que les pueda servir como una guía de que eso, del hecho de que esté congeladita, no me va a impedir justamente llevar a cabo esta preparación. Es más, me ayuda justamente a que yo no desperdicie la pechuga, que saque con mucho cuidado justamente la parte del cartílago, la parte del huesito. Esto voy a reservar a un costado. Esto puede servir para un rico fondo, para un rico boriborí, para una rica sopa, pero me queda acá justamente la pechuga de pollo que la voy a convertir justamente en una suerte de unos bifecitos, digo bien, en forma de escalopes voy cortando, y esto es lo que voy a dorar con un poco de manteca. A lo mejor a la manteca le ayudo con una gotita de aceite, esa es mi costumbre nada más, porque es una manera práctica que yo evito justamente que la manteca se me queme muy rápido y que si fuera aceite no absorba demasiado. Así que tengo ahí entonces los bifecitos de la pechuga de pollo. Voy a pasar un paño por mi cuchillo porque después el mismo voy a utilizar para seguir trabajando los demás ingredientes. Y tengo acá, no le pongo sal, no le pongo pimienta, no le pongo nada ahí, nada todavía, Tengo aceite que le voy a agregar una gotita de aceite aquí a nuestra sartén, y por otra parte le voy a agregar un chiqui de manteca. Los ingredientes ustedes ya tienen a mano, van duplicando y triplicando o simplificando en el caso, en función justamente a la cantidad que ustedes van a estar preparando. Repito, esta fruta me late porque es la primera vez que voy a experimentar, que voy a probar, pero creo que la guayaba no puede estar ausente en una preparación salada también. Me va a encantar, me hubiera encantado utilizar un burucuyá, por ejemplo. Me encanta hacer una pechuguita de pollo con una salsita en base a manzana roja o la verde. Y por qué no, nuestra dulce y deliciosa guayaba no va a estar presente en algo salado.
Bueno, la mantequilla se derritió, ya se encontró con el aceite y voy colocando entonces los bifecitos de pechuga de pollo o escalopines de pechuga de pollo aquí en la sartén, con mucho cuidado que vaya dorándose de a poquito. Una vez que rompa el hervor voy a dar vuelta y ahí voy a aprovechar para agregarle los ingredientes que voy a necesitar. Doy vuelta a mi tabla como siempre para no estar manipulando, siempre tengan en cuenta eso, trabajar una carne o el pescado, entonces dan vuelta para utilizar el otro lado a modo de evitar justamente una contaminación cruzada. Es tan importante ese pequeño detalle que ustedes tienen que cumplir en la casa también. Bueno, esto voy a esperar que se dore un poquitito, aprovecho justamente ya que estamos hablando de una salsita en base a guayaba, una fruta, no es nuestra, pero es una fruta muy tropical. Vamos a estar compartiendo información sobre la guayaba también, pero repito, aquí en nuestro país tenemos nuestra guayaba deliciosa, rica, y por eso tengo que hablar también de grano par, que es una comida típica presente en todos los hogares paraguayos, realmente de la mano de los amigos de Grano Par. Una rica sopa paraguaya, un rico mbejú, una rica chipa o directamente una buena calidad de harina de maíz para preparar un rico mbaipú, una rica polenta, un rico ororá, cambú, por ejemplo. Tiene que ser con harina de maíz de excelente calidad. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, el teléfono 681-397 y la manera fácil, rápida y riquísima de preparar una rica sopa paraguaya o chipa o mbejú. Gracias, saludos al señor Eulalio Garcete. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Bueno, muy bien, esto levanta un poco más fuego, voy a levantar un poquitito, voy a desligar también nuestra agüita que está ahí para nada más disolver nuestro caldito. Levanto el fuego y fíjense que la pechuguita de a poco se va justamente dorando de a poco. Ustedes ven de que va cambiando el color la parte que está contra la manteca o el aceite caliente y eso nos indica que se está dorando de a poquillo, de a poquillo. Va a quedar fabuloso, ¿eh? La parte blanca de la cebollita de verdeo voy a apartar porque es lo primero que voy a utilizar para esta preparación. La verde, la parte verde, las hojitas tiernas voy a utilizar para el momento de servir, así que voy a empezar a picar la parte blanca de la cebollita de verdeo. No le puse cebolla blanca de cabeza, ¿por qué? Porque obviamente no queda tan agradable. Pueden utilizar en vez de la cebollita de verdeo un puerro. El puerro realmente es delicioso, es muy tierno y por sobre todas las cosas tiene ese sabor ligero a lo que es la cebolla de cabeza y el ajo también. Por eso es tan importante utilizar el puerro para cuando no queremos justamente el sabor acentuado e invasivo de la cebolla blanca, ¿eh? Bueno, voy a chequear cómo está una de las pechuguitas de pollo, a ver si me invita a dar vuelta. Ainda now, hay que seguir esperando un poquitito. Aprovechamos para tener esta dupla, hablarles a ustedes de que es importante tener la dupla perfecta. Estamos hablando de una comida sana, también uno tiene que hacerse algunos masajes. Hay que ayudar a esa alimentación sana y la manera perfecta es teniendo la dupla perfecta. Estoy hablando de la poderosa dupla, o mejor justamente las opciones, el jack, que es un vibromasajeador, y el pangao, que es una faja reductora. Es una manera de perseguir justamente o combatir, mejor dicho, la celulitis, la obesidad y por supuesto para tener un abdomen cuasi de acero. Hay que llamar al 522-610. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Se va dorando de a poquito nuestra pechuguita de pollo. Aprovecho justamente para agarrar aquí en la mano una fruta de guayaba espectacular. Lo que voy a hacer es nada más que retirar apenas una capita muy finita de la cascarita, ¿eh? Con mucho cuidado, con un cuchillo chiquito, vamos justamente retirando esa parte verde porque quiero utilizar la parte la parte de la pulpa, es decir, la parte rojita, ¿eh? Voy a retirar así. Ustedes pueden hacer los famosos casquitos de guayaba para servir con el queso crema, por ejemplo, como un postre, ¿eh? Retiran justamente la semilla, ahuecan con una cuchara muy chiquita la parte de la semilla y echan en almíbar, no dejan que se cocine del todo y bueno, y de esa forma vamos a tener unos casquitos tiernos de guayaba para rellenar luego con queso crema, con bocha de helado y va a quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Bueno, ahí está. Miramos nuestra pechuguita de pollo, director, cómo está. Vamos a empezar vuelta, que se vaya dorando de a poquito. Voy a aprovechar para agregarle la sal y la pimienta porque es tiempo de hacer la primera pausa. Ya ver un poquitito cómo está nuestra pechuguita de pollo, fabulosa, ¿eh? Damos vuelta, que se vaya dorando. Aprovecho para agregarle sal y pimienta. Y aprovechamos también para hacer la pausa. A la vuelta seguimos aquí con mucho más de Cocinemos Juntos.
Bueno, muy bien, ahí ya voy al plasma. Tengo acá cebollita de verdeo, la parte blanca que agrego a la preparación ahí para que vaya justamente tiernizándose ahí. Y ahí está, ya le puse sal y pimienta, dejamos que se rehogue un poco la cebollita de verdeo, ahí está. Así que me dan tiempo para que yo llegue hasta el plasma, porque hay una información extra, por sobre todas las cosas siempre es tan importante compartir con ustedes estas informaciones para conocer mejor qué productos tenemos, cómo utilizar y el uso por sobre todas las cosas, porque muchas veces por una cuestión de desconocimiento le damos justamente a un producto un uso limitado, pero eso no quiero que ocurra justamente en base a esta fruta, la guayaba, por eso compartimos esta información. La guayaba es una de las frutas más aromáticas y llenas de sabor. Están la de pulpa rosa y la amarilla. Es la fruta más rica en vitamina C, inclusive más que el limón y la naranja. La proporción de la guayaba en cuanto a sustancias antioxidantes es muy superior a la de otras frutas, siendo este uno de los aspectos más destacables. En muchos países la guayaba se consume crudo, normalmente cortados en cuartos o comidos como una manzana, o bien con una pizca de sal y pimienta. El jugo de guayaba es muy popular en muchos países. La fruta también se prepara a menudo en ensalada de frutas. Las guayabas rojas se pueden utilizar como la base de productos salados, tales como salsas, sustituyendo a los tomates, especialmente para minimizar la acidez. La guayaba como fruta de mesa y para la preparación de tartas y otros postres que incorporen su sabor son insustituibles, además para perfumar platos o dar un toque exótico en salsas. Y en la próxima semana les prometo que voy a preparar justamente un ceviche, pero en vez de agregarle abundante jugo de limón, le voy a agregar un poco de la guayaba, la pulpa, que vaya justamente segregando en la preparación y aportando al pescado su saborcito. Así que vamos a hacer y vamos a estar practicando. Así que vayan preparando ahí el pedacito de surubí u otro tipo de pescado para que me esperen, para que podamos justamente cocinar juntos. Bueno, la cebollita de verdeo ya agregué acá, se tiernizó totalmente y ahora justamente lo importante, la estrella de nuestro menú. Voy a partir justamente esta guayaba en 4 y con la punta del cuchillo voy a retirar justamente con mucho cuidado la parte de la pulpita donde están sujetadas las semillas, de esta forma. Le retiramos entonces con la punta del cuchillo la parte de la pulpa y de hecho parte de la semilla también, y vamos agregando a la preparación. Vamos a saber el resultado, cómo queda después, cómo el sabor. De hecho, justamente va a aportar ese sabor a esta fruta rica y al no ser justamente muy dulce, va a ayudar justamente a que quede realmente bastante agradable para el paladar. Vamos tirando entonces los cortes de la guayaba ahí en la preparación. Ya seguidamente le voy a agregar justamente un poco de caldo y de esa forma seguimos con la elaboración de nuestra preparación hoy. Invito como siempre a que ustedes se pongan en contacto con nosotros desde el Facebook. Ustedes pueden encontrar todas las recetas, las sugerencias que siempre proponemos aquí en el programa, así que es la manera práctica de compartir con nosotros el programa y por sobre todas las cosas les invito a que hagan saber algunas inquietudes. Le agrego entonces el caldito ahí. Ahí está, le agrego el caldito, ya le voy a agregar justamente un poco más de sal y un poco más de pepe, un poco más de pimienta. Va a quedar fabuloso, Ahí está, buenísimo, buenísimo. Bueno, y esta es la guarnición, por supuesto, corre por cuenta de ustedes. Yo preparo hoy nada más. A lo mejor hago un popurrí de vegetales sarteneaditos ahí, porque un arrocito blanco, por ejemplo, no creo, a no ser que tenga algunos frutitos secos ahí, puede quedar puede ser un arroz azafranado con frutos secos ahí adentro, ¿verdad? Pero cuidado a que la guarnición no invada mucho el sabor de la guayaba, que es lo que estamos queriendo, Bueno, muy bien, le agregué el caldito, le voy a agregar agüita allí para que se disuelva el caldito. Aprovecho para hablarles a ustedes y recordarles de que es importante tener la dupla perfecta en estos tiempos. Estoy hablando del pangao y el vibro masajeador. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Ustedes basta con llamar al 522-610. Pueden tener justamente la practicidad de tener la dupla perfecta en estos tiempos. Es muy interesante. Hay que tener, llamen al 522-610 y soliciten la presencia de un promotor y quienes va a estar guiándoles a ustedes porque es inconveniente tener y por sobre todas las cosas cómo utilizar estos productos. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bien, le agregué el caldito, el agua caliente para que el caldito se vaya disolviendo de a poco ahí. Va a quedar de chupete esta preparación, va a quedar justamente el sabor bien fresco de la guayaba en esta preparación y va a quedar realmente de una manera bastante fina. Bueno, y le agregamos un poco más de sal que me olvidaba porque al agregarle
el líquido. Bueno, falta rectificar un poco de sal y pimienta ya le agregué y va a quedar fabuloso, ¿eh? Bueno, me dispongo a cortar unas hortalizas, voy a ver qué tengo en la heladera, un poco de cebolla, un poco de pimiento, voy a hacer un sarteneado rápido con manteca para acompañar esto, pero repito, unas papitas doradas, unos brócolis salteaditos, puede quedar muy bien como guarnición de esta preparación. ¿Qué no va a quedar nunca? Una papa a la crema, un puré de papa, nada de eso puede quedar bien porque hay una frutita ácida dentro de esta preparación. Hablemos rápidamente y lo que es infaltable al lado de este plato, una rica sopa paraguaya, tan nuestra, rica, sabrosa, nutritiva. Hay que pensar y tener justamente siempre al momento de compartir cualquiera sea el almuerzo o la cena del día. Muchas gracias a los amigos de Grano Par que ofrece esta rica comida típica a nosotros, emblemática de lo que es la cocina paraguaya. Hay que tener entonces algo de Grano Par en la casa. Llamen al 681-397, el teléfono de Grano Par, o directamente, no sé por qué me complico, si pueden pasar por cualquier supermercado y tener justamente este producto fabuloso en la casa. En Grano Par, muchas gracias. Bien, perfecto. Tengo preparado entonces ahí unos vegetales para cortar en julianas o en tiritas, como decían ustedes llamarlo, y vamos a saltear con un poco de manteca. Tengo acá cortes de locote que voy a cortar en esta forma. Voy a cortar también algo de locote amarillo también de esta forma. Puede ser también algo de zanahoria, zucchini o berenjena. Más vegetales en la alimentación, por supuesto, es muy conveniente. Un poco de locote rojo también y algo de cebolla. Y va a quedar justamente de una manera bastante elegante nuestra preparación. No se olviden de que la guarnición es muy importante porque es justamente lo que le va a hacer compañía a nuestro plato, pero nunca puede ser más que el mismo plato. Es decir, si una salsa lleva crema, la guarnición ya no tiene que tener, por ejemplo, nada de lácteos, específicamente la crema, porque sería ya de esa forma invasivo, ¿eh? Le damos un poco de calor a nuestra sartén, a nuestra panela. Ahí está, agregamos una buena cucharada de manteca y es aquí que voy a estar salteando justamente los vegetales que voy a utilizar para acompañar. Por otra parte, fíjense que la guayaba está quedando de una manera fabulosa ahí, se está tiernizando, por supuesto no se deshace. ¿Por qué? Porque estoy cuidando y aparte que elegí justamente las frutas que sean un poco más duritas, ¿verdad? Si fuera muy pulposa, si fuera muy ya blandita la fruta de la guayaba, eso se iba a deshacer y bueno, igualmente podría quedar muy bien, pero la presencia que tiene que tener no iba a ser, o sea que la presentación no iba a quedar tan correcta, ¿eh? Queda riquísima esta preparación, el aroma que despide. Yo quiero que ustedes pongan en práctica, luego me escriben a través del Facebook para corroborar si el sabor quedó como yo les anunciaba. Queda riquísima, ¿eh? Bueno, muy bien. Por otra parte, les decía, tengo la sartén con un poco de manteca. Espero que la mantequilla tiene un poco de pimienta a la salsa, ¿eh? Le agregamos entonces los vegetales, va a quedar muy bien, ¿eh? Hacemos la pausa, sí. Salud, tome un vasito de agua para que se me pase la pimientita negra de la salsita, pero les aseguro, queda una delicia. La producción va a probar después y va a quedar realmente de una manera fabulosa, ¿eh? Hacemos la pausa, tengo acá la sartén con un poco de manteca y ahí mismo ya voy así. Con esto vamos a la pausa, mi querido amigo. Tiramos entonces popurrí de locote rojo, verde, amarillo, un poco de cebolla. Ahí mismo le agrego entonces un poco de yucucuí para que vaya absorbiendo y para que mis verduras no tomen color, es decir, no se friten, que sube nomás ahí. Y ya hacemos la pausita a la vuelta, ya venimos a la parte final del programa. Bueno, así luce nuestra pechuguita de pollo. Acá creo que hay algunos que se negaron rotundamente en probar, pero les aseguro, ustedes preparen la casa y bueno, y me van a dar la razón de que es una fruta que no tiene que estar ausente con nuestra preparación salada también, ¿eh? Soy un poco más pico fino, un salmoncito grillé con una salsita de guayaba, yo puedo asegurar que va a quedar realmente un manjar, porque a mí el plato y la combinación del salmón es justamente con la fruta ácida. En el caso de una salsita en burucuyá, por ejemplo, realmente es una delicia, ¿eh? Bueno, esto no quiero que tome color, solamente apenas se tiernice. Fíjense que no pierde justamente la textura, sigue quedando bien crocante. Eso es lo que uno quiere al momento justamente de servir, que se sienta el sabor de lo que es el locote, también la textura, que resulte bien
fresquita, se sienta justamente ese frescor que tiene que tener. Por eso no quiero que tome mucho el color. Ahí está, apenas así con esta textura ya vamos retirando justamente nuestra preparación. Y repito, en el caso del pollito con la salsita de la guayaba queda realmente una delicateza, ¿eh? Acá tengo un poco de cebollita de verdeo que le voy a picar y agregar al momento ya prácticamente de servir, y va a servir como una suerte para darle un poco de colorcito y aspecto fresco a la preparación nada más, ¿eh? Picamos bien chiquitito así nuestra cebollita de verdeo y apenas con la punta de nuestra cuchilla tiramos entonces al pollito y le va a dar esa presentación fresca que tiene que tener, ¿eh? Aquí al momento de servir, si ustedes desean, le pueden echar apenas, pero muy poquito de acheto balsámico, ¿eh? Aprovechamos rápidamente en reiterar justamente algo de Grano Par, lo mejor, realmente harina de maíz de tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya espectacular, así como también una masa de chipa para una masa para chipa de almidón y una masa para preparar un rico embellú de una manera instantánea. Llame la 681-397 y la manera fácil, rápida y riquísima de elaborar justamente un rico producto. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, ¿eh? Gracias y gracias. Ahí está, voy sirviendo entonces nuestra mezcla de cebolla con locote rojo, locote verde, locote amarillo, aquí como una suerte de colchón para nuestra presentación a un costado. Y encima, ahí mismo, quédate director, le voy a colocar unos cortes de la pechuguita de pollo. Ahí está. Esto es un plato bastante fresco, ideal para este loco verano. Le tiramos entonces los cortes de guayaba, aquí está. Va a quedar de una manera fabulosa. Y con una cucharita más chica vamos a ir sirviéndole justamente algo del juguito, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Retiren totalmente la semilla de la guayaba si desean, pero para mí no es un pecado que vaya ahí, ¿eh? Es el tipo de guayaba que a mí me gusta para acompañar con un salado. Es el tipo de guayaba que me gustaría justamente utilizar para una rica ensalada de frutas, por ejemplo, ¿eh? Ahí está, fabuloso, ¿eh? Pongan en práctica y denle otro uso a nuestra rica fruta, que en el campo, y para qué en el campo, acá en los barrios de Asunción, uno se maravilla con las frutas, con las plantas de guayaba y con, obviamente, adornados y colgados las frutitas de excelente calidad. Bueno, con la imagen de nuestro rico platito, les recuerdo de que no vale la pena siempre comer de esa forma natural, con verduras frescas, si uno nos ayuda justamente la posibilidad para verse bien. Estoy hablando de la dupla perfecta, que es el Pangao y el vibromasajador Jack, ¿eh? Ambos productos justamente destruyen totalmente la grasa, destruyen de verdad justamente lo que es la celulitis y obesidad, y te da un abdomen cuasi de acero. Jack y Pangao son de Dimar Salud y Cultura, por eso tienen que llamar al 522-610 o al 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Disemar Salud y Cultura, en especial al amigo Juan José Martínez, ¿eh? La propuesta está hecha. Quiero que ustedes justamente acepten un plano cerradito por nuestro plato director, haga un paneíto ahí, recorra ese plato para que se vea las pechuguitas de pollo como queda, los vegetales abajo, el juguito y los cortes de guayaba, que realmente es una delicia, ¿eh? Es un manjar. Pongan en práctica. Si no les gusta vegetales, cubitos de papa bien crocante, al lado puede quedar muy bien. Puede quedar muy bien un sarteneado rápido de brócoli con coliflor y algo de zanahoria hervida. Puede quedar muy bien. Fíjenlo, es una maravilla, es un poema ese plato, ¿eh? Pero bien, repasamos rápidamente qué hice. La pechuguita de pollo fui cortando en bife, por supuesto doré un poco de manteca, mientras corté la parte blanca de la cebollita de verdeo. Por otra parte, con un cuchillo chico fui retirando la cáscara de la guayaba, partí en 4, fui retirando justamente la semilla, fui agregando tanto como la cebollita de verdeo, la parte blanca, más los cortes de la guayaba. Luego le puse un poco de caldo, por supuesto sal y pimienta, y bueno, dejé cocinar y el resultado es ahí, ¿eh? Ahí está el resultado. Para la guarnición, ya les decía, es mezclón de cebolla con locote rojo, verde y amarillo. Y reitero, pongan en práctica que el sabor realmente es súper fresco, muy rico, y por sobre todas las cosas es para darle uso a esa fruta de guayaba que tiene en su patio y que le da realmente regalos año tras año. Gracias por preferirnos. Ya saben de que tienen que seguir el programa a través del Facebook. Todas las indicaciones, todas las listas de ingredientes, todos, incluso videos de la elaboración, van a encontrar ahí. Gracias por elegirnos. Será hasta la próxima. Aquí Cocinemos Juntos. Chao.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.